Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya la segunda videoconferencia. Esta videoconferencia se trata de las bradiarritmias y las arritmias supraventriculares. La verdad es que es un tema un poco larguito, entonces, bueno, pues si tenéis algunas dudas, aparte de los apuntes, pues también me preguntáis, ¿vale? Empezamos por las bradiarritmias y entonces empezamos por la disfunción del nodo sinusal. Como sabéis, el nodo sinusal es el marcapasos del corazón, donde se inicia el impulso. Entonces, cuando está disfuncionante, pues tenemos una serie de patologías que se clasifican en bradicardia sinusal persistente, pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, es decir, del nodo sinusal que está en la aurícula derecha no pasa a la aurícula, la incompetencia cronotrópica, y luego ya dentro de esto, de la disfunción del nodo, pues también están las taquicardias auriculares, incluida la fibrilación auricular, el flúter, porque en cierto modo es una disfunción del nodo sinusal, ya que no funciona, o el síndrome de braditaqui, que es aquel en el que en algunos casos hay bradicardia y en otros hay taquicardia. Muy bien, pues nada, la bradicardia sinusal en realidad no es una patología como tal, no se considera patología dentro de las arritmias. Me explico, quiero decir, viene un chico, un joven, un deportista, pues ¿qué vas a esperar? Tener una bradicardia sinusal, ¿no? Entonces, que hay personas que pues tienen 70 años y los manda el médico de atención primaria por bradicardia sinusal. Y te dicen, uy, si yo he sido bradicárdico toda la vida, pues no pasa nada. Con esa frecuencia cardíaca el paciente pues puede seguir su vida normal. Otra cosa es que ya tenga unas pulsaciones por debajo, por ejemplo, de 40, ¿vale? Y que ese señor que tiene a los 70 años una bradicardia de 50, pues probablemente cuando llega a los 85, en principio lo que tiende a hacer el nodo es a bradicardizarse aún más y a lo mejor va a necesitar un marcapasos. Pero si el paciente es sintomático y pues con esta bradicardia no pasa nada, sobre todo, como voy a decir, si no tiene insuficiencia cronotropa, que lo vamos a ver luego, que os digo lo que es. Bueno, entonces pasamos ahora a la pausa o parada sinusal. Pues, ¿qué ocurre? Pues que aquí donde vemos que está estimulando el nodo sinusal, la onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, de momento hay un parón, es decir, que no, pues no hay ninguna P, que no sale ningún impulso del nodo sinusal. Entonces, pues esto es lo que se llama la pausa parada sinusal. Las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. Y ya cuando las vemos, por ejemplo, en un Holter, pues justifican la implantación, sobre todo de un marcapasos, sobre todo en los pacientes sintomáticos. ¿Vale? Y luego saber que sí que se ven ciertas pausas, pues en el síndrome de bradicardia-taquicardia, porque cuando una taquiarritmia auricular finaliza, pues digamos, imaginaros que un paciente tiene pues como crisis de FA dentro de lo que luego sería un ritmo sinusal. Entonces, cuando finaliza la fibrilación esa auricular, pues hasta que otra vez, digamos, despierta el nodo sinusal, o sea, ese tiempo de recuperación del nodo sinusal suele ser prolongado. Bien, lo que hemos dicho antes de la incompetencia cronotrópica, pues es esa incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o el cambio de las demandas metabólicas. Entendiendo qué es esto. Esto quiere decir la capacidad que tiene el corazón de taquicardizarse ante situaciones que le piden pues más, que le requieren más energía. Entonces, normalmente sabéis que incluso cuando hacemos la prueba de esfuerzo, nosotros para saber a qué frecuencia tiene que ponerse ese paciente, pues hacemos una regla muy sencilla que es 220 menos la edad. Bueno, eso sería el 100%. Es decir, que una persona de 40 años tendría que llegar al 100% de su máxima, 220 menos 40 a 180 latidos por minuto. Cuando la prueba de esfuerzo llega al 85% de ese valor, de los 180, pues ya la consideramos que es una prueba concluyente. Bueno, pues el criterio utilizado por la mayoría de los médicos es que cuando llamamos incompetencia cronotrópica es que no alcanza ese un 80% de la frecuencia
cardíaca máxima esperada en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si ese señor que os he contado de 70 años con bradicardia sinusal en reposo a 55, le ponéis a hacer unas flexiones o le mandéis a hacer una carrerita suave y vemos que se taquicardiza, esa bradicardia es, digamos, menos peligrosa que lo que, que no tiene tanta importancia que si se pone, o sea, que si no se taquicardizara. Esto creo que se entiende bien, ¿no? Que si cuando el corazón pide más, ese corazón que está bradicárdico aumenta la frecuencia cardíaca, pues eso es mejor que si se quedara a piñón fijo a 50 latidos por minuto. ¿De acuerdo? No me entretengo más en esto porque es fácil y a continuación pasamos a lo que ya sería el bloqueo de la conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de bloqueo de la conducción AV, pues es un trastorno en el que los impulsos auriculares, pues son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos. ¿De acuerdo? En un momento en que la vía de conducción no está en un periodo refractario. Y dentro de estos bloqueos AV tenemos el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado y dentro de este tenemos el de segundo grado conocido tipo 1, MOVID 1 o Benkeback y el de segundo grado tipo 2 o MOVID 2. Y dentro de este hay una variación que es el bloqueo 2-1, que ahora veremos un ejemplo de cada uno y se entenderá fácilmente lo que es. Y finalmente el bloqueo AV de tercer grado. Bien, pues entonces, ¿a qué se llama bloqueo AV de primer grado? Es una prolongación anormal del intervalo PR mayor de 0,2 segundos. 0,2 segundos son 5 cuadritos minis, los mini cuadritos, o un cuadrito grande. Y que, os acordáis que en la primera clase dijimos que hay ciertas variaciones de la normalidad y es que en los niños y jóvenes adolescentes se considera que puede ser menor de 0,14 y es normal. Y en las personas mayores de 70 años se considera que es normal hasta 0,22, ¿vale? O sea, un pelín más largo que lo que hicimos de 5 cuadrines, de 0,2. Entonces, el bloqueo AV de primer grado, este ejemplo lo he querido poner porque, bueno, es muy largo. Aquí no tengo puesto cuánto es, pero el otro día creo que lo vimos también en la otra diapositiva y eran casi 350 milisegundos o así. Y bueno, en principio, si es un paciente también joven, asintomático, pues no hay que hacer nada. Y habría que hacer algo porque en realidad puede estar suponiendo que ese paciente por la noche, por ejemplo, en periodo nocturno, tenga bloqueos más avanzados, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de la edad o de si ha tenido algún mareo o alguna cosa, pues tenemos que tomar una actitud u otra. Pero en general, el bloqueo AV de primer grado, pues no va a dar ninguna sintomatología como tal. Bien. Este también lo distinguís fácilmente. Este no se escapa a nadie, ¿no? El bloqueo AV tipo 1, MOVID 1, el bloqueo de la conducta de Benkeback, que es que el PR se va alargando hasta que llega un momento en que hay una P que no conduce. Y entonces, bueno, pues para esto a veces hay que hacer una tira larga y entonces, bueno, pues se ve que aquí va, PR es como si en un momento dado la condición se fuera como empeorando hasta que llega un momento que ya no hay conducción. Entonces solo aparece la P solo y luego vuelve a reiniciarse el mismo proceso. Que sepáis que cuando esto también lo podemos ver frecuentemente, por ejemplo, por las noches, en gente joven o incluso en gente más mayor. Y si es el tipo 1 de Benkeback, pues en este nosotros, y está asintomático, pues tampoco indicamos marcapasos. Bueno, ahora tenemos el bloqueo AV de segundo grado, tipo 2 o MOVID 2. En este lo que observamos es una P seguida de un complejo QRS, o sea, aquí habría un intervalo PR. Entonces, en un momento dado, siendo todos los intervalos PR iguales, en un momento dado, hay una P que no conduce, ¿de acuerdo? Así, sin venir a cuento, pues hay alguna P que no conduce, ¿veis? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay dos P's que conducen y una que no conduce.
entonces esto lo llamamos 3-2. Bueno, porque de 3, digamos, vamos a decir que esto está así hecho. De 3, 2 conducen, ¿vale? Para que se entienda. La de aquí, pues vemos que hay 1, 2, 3 y 4. Pues de 4, 3 conducen. Entonces lo decimos 4-3. ¿Vale? Entonces ahora viene este otro electro, que aunque creáis que es una tontería, esto es uno de los primeros electros que puse yo en el blog y luego lancé una encuesta por estas anónimas a ver si se sabía lo que era, ¿no? Entonces, mirad, en esto de los bloqueos AV, como la P donde mejor se ve es en 2, entre otras cosas, aquí tenemos una tira, que es donde mejor se ven las cosas, porque luego aquí, pues, entre que las derivaciones van cambiando, pues uno ya como que se lía y parece que la P es diferente. Bueno, pues entonces lo bueno es fijarse en esta tira o incluso mandar a la persona que está haciendo el electro, pues hacer una tira larga. Entonces aquí vemos una P que conduce y seguida de un QRS. Y aquí hay una P que no conduce. Es totalmente igual a esta. Aquí habría otra P que conduce. Y la distancia que hay entre esta P y esta P, que son las del nodo sinusal, es que es igual, es exactamente igual. Y aquí habría otra. Lo que pasa es que una conduce y otra no. Pues esto es lo que se llama un bloqueo AV de segundo grado tipo 2, pero el 2-1, porque de 2 una conduce y otra no. Bien, esto os lo quiero remarcar porque en algunos casos hay personas, en esa encuesta que hice, el 50% de las personas acertaron, bueno, creo que lo tengo ahí luego, la respuesta, pero hay personas que consideran, que pensaron que esto era un bloqueo completo, donde las P's van por su cuenta y los QRS por su cuenta, pero no. No, ¿cómo se distingue eso? Se distingue porque si fuera un bloqueo completo y esto fuera un ritmo de escape altillo, porque el QRS es estrecho, ¿no? Entonces, altito, pues no habría esta regularidad entre lo que sería PR. ¿Veis? O sea, si fuera un bloqueo de tercer grado, donde las P fueran por su cuenta y los QRS fueran por su cuenta, no coincide. Hombre, malo sería que coincidieran de esta forma, ¿no? Entonces yo hasta nos equivocaríamos todo. Pero me entendéis, las P's caerían donde cayeran y los QRS caerían donde caerían. Entonces no habría intervalo PR que fuera igual al siguiente. Por lo tanto, este es un bloqueo AV de segundo grado. Tipo 2, 1. ¿De acuerdo? Que esta es la respuesta. Y esto que os he dicho, ¿qué dices tú ahora? Ana, es que ahora lo veo clarísimo. Como, pues sí, lo veo, es verdad, es verdad. ¿Quién se va a equivocar en esto? Bueno, pues cuando a lo mejor nos llaman a la urgencia, o vosotros estáis en urgencias, o estáis en un centro de salud, y viene un señor mareado y le hacen este electro, bueno, pues fijaros lo que os quería decir. Yo puse aquí, diagnostica esta bradicardia y puse el bloqueo AV de tercer grado. Esto lo contestaron el 31% de las personas. Incluso hay algunas personas que no saben distinguir el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, el de Benkevac, ¿vale? Luego, sí que adivinaron. Bueno, esto está bien, ¿no? Un 50% de las personas adivinaron la respuesta y luego, en realidad, mira, ya no se me ocurría poner otra respuesta y puse bradicardia sinusal con onda U prominente, esa famosa onda U que nunca nos fijamos. Entonces, bueno, pues a algunas personas le pareció esto, ¿no? Entonces, estos son detalles que yo hago también para fijarme en que hay veces que parecen cosas que son como de cajón, pero que hay ciertas lagunas en la interpretación de los electros y es donde luego yo remarco un poco las cosas, ¿vale? Y aquí, esta es la diferencia que os estaba contando. Este sí que es un precioso electro de bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Por qué? Porque nos fijamos aquí. P, 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 otra que estaría aquí y no se ve porque está enmascarada. Otra aquí, otra aquí, otra aquí. Es decir, las P's van por su cuenta y los QRS
pues van por su cuenta. Y como van por su cuenta, no hay ningún periodo PR que sea igual al otro, porque es que caen donde caen, ¿vale? Entonces, habéis visto la diferencia entre uno y otro. Bueno, dejo así el electro por si lo queréis cuando lo volváis a revisar la charla. Bien, bueno, pues esto es lo que tengo de bradicardias, ¿vale? Pues realmente sobre las bradicardias son fáciles y sobre gira todo. Y bueno, como yo creo que no dan lugar a muchas más dudas. Quizá se pone un poco más nervioso uno en el caso de las taquiarritmias, ¿no? De las taquicardias, porque la bradicardia al fin y al cabo, si viene mareado, bloqueado y tal, pues hay que poner un marcapasos transitorio hasta que al día siguiente le puedan poner el permanente. A veces incluso, ojo, esto es una de las preguntas que tenéis por ahí, pues es debido a medicación. ¿Sabéis lo que os digo? Por ejemplo, hay insuficiencia renal que se produce por deshidratación, está tomando el señor verapamil y entonces pues te aparece con un bloqueo también de segundo grado tipo 2. Bueno, pero que en general no da lugar a muchas más dudas o a ponerse muy nervioso. Normalmente se pone uno un poquito más estresado con las taquiarritmias. Y en esta clase lo que vamos a dar son las taquiarritmias supraventriculares. Bueno, yo no sé si esta bibliografía, bueno, la tenéis por ahí, seguro que en los apuntes, pero Jesús Almendral es un arritmólogo del Hospital Gregorio Marañón y bueno, pues aparte de que los arritmólogos parece que están en otra esfera mental porque son súper rápidos de ver, las arritmias es un mundo muy complejo, pues es que yo este artículo es que me lo he leído como 850 veces, de arriba abajo, porque está para no arritmólogos, o sea, para cardiólogos normalitos como yo y para... Si lo entiendo yo, lo entendéis vosotros, con lo cual siempre tengo la referencia aquí puesta y en los apuntes para que los leáis, para que lo leáis. En este artículo se habla de las taquiarritmias supraventriculares y este esquema pues es muy sencillo. Divide las taquiarritmias en supraventriculares y en ventriculares, ¿vale? Y dentro, como nos vamos a dedicar en el día de hoy a las supraventriculares, pues dentro de las taquiarritmias supraventriculares, pues cuando solo el tejido auricular es necesario, se llaman taquiarritmias auriculares, ¿vale? Y cuando el nodo AV es necesario, es lo que se llaman las taquicardias de la unión aurículo-ventricular. Cuando solo el tejido auricular es necesario, pues tenemos las conocidas fibrilación auricular, flúter auricular y la taquicardia auricular. Y cuando el nodo AV es necesario, tenemos la taquicardia reentrante nodal y luego una taquicardia que es que en esta, siempre que me escribís, es verdad que este tema de las taquiarritmias, decís, es que es larguísimo, en los apuntes es que nos armamos un poco de también jaleo, pues porque es un tema espeso. Y este tema, por ejemplo, la taquicardia de participación de la vía accesoria, esto es cuando tienes un Wolff-Parkinson-White, ¿vale? Entonces, se explican un poquito en los apuntes, pero aquí en esta charla no me da tiempo a tocarla, ¿vale? Como es una cosa, pues también bastante más específica para localizar las vías y demás, pues esto ya, pues el que pueda ampliar conocimientos por los apuntes, incluso por este artículo que viene muy bien, pues se lo lee también, ¿vale? Pero esto, cuando veis aquí esto de participación de la vía accesoria, es los que tienen una vía como es lo del Wolff, ¿vale? Bueno, pues quedamos entonces en que las supraventriculares, tejido auricular o las de la unión, ¿vale? Bien, en la fibrilación auricular es el electro que todo el mundo va a distinguir. Son intervalos RR totalmente irregulares, hay ausencia de ondas PES, os recomiendo que os fijéis en la tira de abajo que os he dicho, la tira 2, se pueden ver entre los QRS unas ondas pequeñas, irregulares, que son las ondas F o de fibrilación. La conducción AV, pues la conducción AV es variable, es decir, que los QRS pues salen unos más juntos, digamos, unos RR más cortos, otros RR más largos, es decir, que los intervalos, RR son variables y el QRS
es de morfología similar al QRS del ritmo sinusal, ¿vale? O sea que si es un QRS estrecho, pues saldrá con un QRS estrecho, pero si es un QRS ancho, pues saldrá una fibrilación auricular con un QRS ancho porque ya de base también tenía un bloqueo de rama, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de una fibrilación auricular. En una persona, bueno, estas ya son cosas un poquito así que cuento clínicas, cuando la persona sí cae en fibrilación auricular, lo normal, si no está tomando ninguna medicación bradicardializante, es que caiga con una fibrilación auricular rápida, más bien, o sea, rápida, ¿vale? Es raro que caiga en una fibrilación auricular que sea lenta, porque entonces indica ya también algo más de trastorno de conducción. Lo habitual es que, pues eso, no hay nodo sinusal, son las aurículas, los focos auriculares, y como digamos que la conducción auriculoventricular se mantiene, porque no la tiene por qué tener deteriorada, pues pasan como muchas, ¿no? Entonces, por eso la frecuencia cardíaca es rápida, ¿eh? Entonces, los pacientes, pues, suelen notar las palpitaciones y suelen ir a urgencias porque, o también te cuentan, pues me he tomado la tensión y he notado que el pulso me va raro, o me he tomado el pulso y veo que parece que uno aparece, otro desaparece, luego hay una pausa, ¿de acuerdo? Entonces te llegan a la urgencia y dos cosas importantes que os quiero decir es que si no tenéis la absoluta seguridad de que esa fibrilación auricular ha caído en las 24 horas previas, pues no hay que intentar revertirla, pero ya por definición, esto es una cosa como de libro. A lo mejor no pasa nada, ¿vale? No pasa nada y no tiene por qué dar embolias y a lo mejor no da, porque claro, la embolia no es 100%, ¿eh? Hay un porcentaje que se produce en una FA al revertirla, una embolia, ¿de acuerdo? Pero ya queda como estrictamente, o sea, desde un punto de vista científico, si no sabemos cuándo empezó esa taquicardia, aunque pensemos que el paciente ha venido ahora seguro y la ha notado y seguro que es que le empezó esta mañana, pero si no tenemos claro, no hay que intentar revertirla a ritmo sinusal. Vale, creo que esta es una idea que ya después de todas las últimas, o sea, de la FA ya se ha hablado mucho durante muchos años. Entonces, han salido también las últimas guías y ya nadie la intenta revertir en este caso. Pero sí que es verdad que yo en mis años iniciales de estar de adjunta, hace muchos años, pues era como, bueno, vamos a poner la miodarona. A ver, ojo, la miodarona es un fármaco que si lo pones para revertir a ritmo sinusal. Luego te cae a ritmo sinusal, revierte, puede que no te haga nada, pero puede que te haga una embolia. Es decir, estamos hablando de que la cardioversión farmacológica es igual que la eléctrica. Entonces, si tú indicas, voy a poner la miodarona, subconscientemente estás hablando de revertirla farmacológicamente. Si has dicho que no sabes cuándo ha aparecido la taquicardia, pues no le pongas amiodarona. ¿Qué hacemos entonces? Pues la frenamos. Le podemos dar bisoprolol oral o le podemos dar digosina, aunque sea digosina endovenosa, pero vamos, lo que vamos a frenar. Otra cosa es, como pasa, que a veces le pones digosina para frenar o le das algo de beta bloqueante y revierte sola, pero tú ahí no tenías intención de revertirla, digamos, que es distinto desde un punto de vista incluso ético. Tú ahí tenías intención de frenarla, pero a veces al frenarla revierte, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos si, por ejemplo, imaginaros que ese paciente nos viene a la urgencia y no lo sabemos? Al día siguiente le hacemos un eco transesofágico, ¿vale? Para descartar que haya trombos en la orejuela, porque no es donde se dan los trombos, o sea, el transtorácico no es lo mismo. Se hace un eco transesofágico, o sea, se le dejan ayunas, vosotros estáis en la urgencia y llamáis al cardiólogo, o puede que no haya cardiólogo, porque a lo mejor estáis en un hospital que no hay cardiólogo de guardia y decís, bueno, pues yo tengo la intención de dejarle en ayunas a este señor para que cuando venga al día siguiente el cardiólogo por la mañana le pueda hacer un eco transesofágico por si quiere y luego le puede revertir con una cardioversión eléctrica, ¿de acuerdo? Pero previamente a transesofágico. Y bueno, estas diapositivas que pongo aquí, nada, es un poco para
un poquito para relax y también, bueno, pues para comentaros, hay una empresa que inscribe a muchos de vosotros, que es Recordati, en los cursos, y entonces, bueno, pues esta empresa pues lleva el Zanipress, que es una medicación antihipertensiva, ¿vale? Y luego también comentar aquí los nuevos anticoagulantes orales que están sustituyendo al Sintrom, que hay 4, y que de esto hablaría un montón, pero como no se trata de esto, pues me encantaría hacer otro curso con este tipo de cosas, pero bueno, que lo sepáis que están saliendo los nuevos anticoagulantes, que necesitan visado de la inspección y que tenemos estrictas normas para ponerlos. Esto un poquito más andando, porque también en algunos cursos me lo habéis pedido, pues son la escala que utilizamos nosotros para saber si hay que utilizar anticoagulación. Y es la escala famosa de Chad-Bass con su puntuación. No me detengo porque yo creo que esto también estáis acostumbrada a oírla. El Chad-Bass, que cada una de estas letras se refiere a una sigla, ¿no? Insuficiencia cardíaca, la C, la H es hipertensión arterial, A es de AIDS, diabetes mellitus, un ictus previo, y entonces se le van dando unas puntuaciones, la edad, también, según la mayor de 75 ya va 2 y la 65-74 1 y el sexo femenino. Y entonces estas ya son las últimas guías, porque según esta puntuación, ya si la puntuación es 0, es decir, si no hay ningún factor de esos que hemos mencionado, no se le da ni antiplaquetarios, o sea, ni antiagregantes ni anticoagulantes, ¿vale? Y si es 1, pues, bueno, esto es que está indicada que se debe considerar, lo pone en un nivel de 2A cuando tiene un puntito la anticoagulación, y ya cuando es mayor o igual de 2, igual o mayor de 2, pues sí que hay que utilizar, pues, o sea, hay que anticoagular, o bien con los nuevos anticoagulantes, como hemos dicho, o bien con el Sintrom. Sí que pone la rayita hacia los nuevos anticoagulantes, porque en otros países, que no es España, la mayoría de los países europeos ya se está utilizando más los nuevos anticoagulantes. Primero porque son más eficaces y porque son también más seguros. ¿De acuerdo? Y luego, pues ya lo que se está haciendo ya, el no va más, y lo último de lo último de lo último, es que imaginaros que ese paciente tiene una contraindicación importante para la anticoagulación, como puede ser que haya tenido un antecedente de una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces no puede tomar anticoagulantes, pero a su vez tiene una fibrilación auricular que es potencialmente embolígena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo ya con lo que se llama, aquí está en este recuadro, la oclusión de la orejuela izquierda mediante dispositivos, que esto se hace en hemodinámica, ¿vale? Pues con catéteres a través de la arteria femoral. Esto ya va a pasos agigantados. De hecho, en mi hospital hoy han cerrado 2 orejuelas, ¿no? En pacientes que antes decías, pues nada, que sea lo que Dios quiera. Recuerdo yo una anécdota de un paciente mayor que además era conocido del hospital, bueno, padre de una trabajadora del hospital que necesitaba Sintrom. Yo le puse el Sintrom y tuvo, bueno, de unas hemorroides, unos sangrados, pues masivos, tremendos, que contraindicaban. Pues se ha pasado desde que yo empecé casi 20 años sin el Sintrom, no le ha pasado nada, no ha tenido embolias, pero bueno, que ahora mismo en ese caso en que no se puede dar anticoagulantes, pues tenemos ahí otra solución para prevenir también las embolias, ¿vale? Que es el cierre de la orejuela. Pues una vez hablado esto de la fibrilación auricular, con unos poquitos de datos clínicos, pues tenemos el flúter auricular. El flúter auricular, pues es una taquicardia que además es generalmente es rítmica, O sea que no es como la fibrilación, que es totalmente arrítmica, sino que es rítmica con un QR estrecho, y se produce por lo que llamamos este dibujo vale mucho, una macrorreentrada en la aurícula, que se autoperpetúa de forma circular. Bueno, a ver, decirlo así con palabras, la macrorreentrada es que, en el fondo, es como, ¿y qué es esto? Pues se establece aquí un circuito, pues que da lugar a estas ondas del flúter, y luego de aquí pasa alguna
pasa y hay un QRS, ¿no? Entonces, en realidad, no hay que entender, digamos, vamos, yo, excepto los arritmólogos, pues el mecanismo de las arritmias es difícil de entender. Pero bueno, sí que los electros hay que saber interpretarlos. Entonces, dentro del flúter está el flúter auricular típico común, que es el que ocupa el 90% de los casos que vais a ver, y luego ya tenemos uno que se llama típico no común y luego otro que es el atípico. El otro día con un compañero pues veo que a veces esta nomenclatura estrictamente no se utiliza y en la bibliografía hay como no hay una correlación porque lo que todos conocemos es el típico, ese sí lo hablamos, que es el típico y que lo llamamos antihorario, porque la macrorreentrada es en sentido antihorario y ese es el que todos conocemos. Y luego cuando ya se sale de ahí, pues mi compañero unas veces dice, yo digo, es uno común. Él dice, no, es un atípico. Fisiopatológicamente sí que son diferentes porque el típico no común se produce también en la aurícula derecha, pero en sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces uno sería el típico antihorario común, el de toda la vida, y otro que es el no común es también en la aurícula derecha pero en sentido horario. Y luego el flúter auricular atípico es que se produce en la aurícula izquierda. Pero yo me doy cuenta de que cuando vemos un electro, pues uno dice, no, el típico lo decimos todos y el otro decimos, es uno común, es un atípico. O sea, como que no veo que esté la nomenclatura bien dicha, aunque, o sea, bien especificada, aunque entiendo y quiero que entendáis perfectamente que es que se forman en sitios diferentes. El no común el no común horario es que va en sentido horario, pero en la aurícula derecha, ¿vale? Y ahora vamos a poner imágenes, que es lo más bonito. Mirad, el que conocemos todos de dientes de sierra es el flúter auricular típico común y el que vais a ver en el 90% de los casos. Y en el que para distinguirlo, porque ya con un vistazo vale, las ondas de flúter son negativas en cara inferior. 2, 3 y AVF. Entonces este es el flúter típico común, el de sentido antihorario, en aurícula derecha. Seguimos. Aquí tendríamos un... Uy, a ver, ¿por qué no me pasa la diapositiva? Dios mío. A ver, perdonadme. Vale, sin el ratón. Vale, entonces, ahora tenemos el típico no común, que sería el horario, también en aurícula derecha, y la diferencia está en que la F es positiva en pared inferior, que nos parece también en dientes de sierra, pero que no es el que conocemos de siempre. En realidad, los que vamos a ver, el 90% son los típico común, con lo cual este ya queda muy poquito caso, ¿vale? Pero la diferencia está en que aquí la F es positiva en pared inferior, mientras que era negativa en el común. Son ondas también grandes, nos parecen de flúter, no nos parecen fibrilación auricular y tampoco nos parece un flúter, pues como el flúter común. Entonces, pues yo digo, pues el no común. Y ahora la cosa se complica ya con el flúter auricular atípico, que es el que os he dicho que se produce una reentrada pero en la aurícula izquierda. Porque, a ver, ¿quién me dice a mí que esto es un flúter? Pues no sé, os lo digo de verdad. En algunos casos estos electros son esos que hemos llamado, y que ahora se dijo que ya no, eso de filoflúter, que era como que las ondas nos parecen más grandes, digamos, unas ondas de flúter, pero no como el flúter, y es más irregular, como veis, los QRS van más irregular, y la verdad es que si yo viera una tira, pues muchas veces a lo mejor está interpretado DFA, no digo que no, pero hay una pistita pequeña y es, el otro día teníamos una persona ingresada así, una pistita pequeña que es mirar en V1. En V1, además esto se mantiene, yo veo aquí unas ondinas, ¿veis? Que es que son así y estas son, o sea, que es que
como que se mantienen, porque lo importante es que se mantengan. Aquí soy incapaz de verlas, pero aquí sí las veo. Estas ondinas que las he visto yo en muchos otros electros ya nos hacen pensar que esto es un flúter auricular atípico, no es una FA, ¿vale? No es una FA, porque aquí hay unas onditas. Y este electro también puede ser equivocado con una taquicardia auricular. De hecho, yo creo que ya una taquicardia auricular, que los focos están en la aurícula. Y yo creo que esto ya sería, una vez hecho un estudio electrofisiológico, que nos lo distinguieran, porque a veces ponemos flúter atípico, rayita versus taquicardia auricular. Seguimos. Mirad, esto sacado de la literatura, flúter auricular atípico. Sin palabras. Yo veo QRS que están a distinta, ojo, están a distinta distancia. Aquí no veo nada, ni unas ondas F ni unas ondas nada, pero sí que me da esta pistita. ¿Y veis? Esto es que es lo que yo he visto a lo largo de todos los que he visto, que esto es lo que se mantiene. Y esto te hace pensar que estas son unas ondas de flúter o unas ondas de taquicardia auricular, ¿vale? Pero bueno, que no es una FA. Que aquí hay alguna organización. Seguimos. Porque ahora pasamos a la taquicardia auricular. Bueno, pues la taquicardia auricular, ahora empezamos ya un poco a rizar más el rizo. Ya hemos hablado de la fibrilación, ya hemos hablado de los 3 tipos de flúter y ahora vamos a hablar de la taquicardia auricular, que se origina en el músculo auricular también y no precisa del nódulo ventricular ni de los ventrículos para su mantenimiento. Entonces, hay unas ondas P que están bien definidas, que la frecuencia oscilan entre 100 y 240, pero esta onda P tiene diferente morfología y eje eléctrico que la P sinusal. Es decir, que a veces lo que vemos es pues una P negativa en 2,3-OF. Entonces, como sabemos que la P es positiva, pues esa P no es sinusal. Y las ondas P suelen estar más cerca del QRS siguiente que del previo, por lo que eso se llama una taquicardia en que el PR es menor que el RP. Y luego, bueno, la otra característica es que el QRS estrecho, a no ser que haya bloqueo de rama previo. Bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que en realidad, ¿qué nos va a ocurrir a nosotros? Que a nosotros nos va a llegar a la urgencia alguien que tiene una taquicardia. Y yo ahora mismo, pues a lo mejor no sé distinguir, bueno, si es un flúter, si es una taquicardia auricular, tiene un QRS estrecho, por ejemplo, eso ya me tranquiliza, tiene un QRS estrecho, no sé lo que hacer. Entonces, a todo el mundo esto nos ha resultado siempre difícil. ¿Qué hacemos? Pues mirad, hay una maniobra sencillísima y es no solo las maniobras vagales, que a lo mejor sí que las hacéis bien y tal, y bueno, y se puede cortar, pero está la infusión de adenosina intravenosa, ¿vale? Que esto no falla. Normalmente las taquicardias supraventriculares donde participa el nodo AV, la adenosina interrumpiría la taquicardia. Mientras que todo lo que sea una FA, un flúter o una taquicardia auricular, la adenosina no suele interrumpir la arritmia, sino que la abre más y ya vemos ahí las ondas de flúter u otras ondas P. Entonces, ante la duda, pues a veces que es una taquicardia que te viene a 120, a 150, pues le pones adenosina y entonces pues esta es como una prueba ya más clave, ¿no? Porque a veces lo que os he contado con los electros, pues no se llega a saber exactamente, pues nos crea dudas a todos. Bien, este esquema que hay aquí, este es un esquema bastante difícil, pero bueno, lo pongo porque lo tengo que poner. Es una clasificación de taquicardias auriculares que, bueno, en fin, si ya antes nos ha sido difícil distinguir un flúter auricular pues atípico de una taquicardia auricular, pues ahora ya dentro de las taquicardias auriculares pues que se producen en la aurícula, pues dependiendo de cómo es la morfología, mirad, de la P,
podemos llegar a saber dónde se está produciendo esa taquicardia auricular. Entonces, tengo que poner este esquema porque ya estamos aquí en un curso de electros que es un poco más avanzado. Y, hombre, pues oye, el que quiera complementar, aquí lo tenemos. El que no pueda, pues, o no quiera, pues no hace falta complementarlo. Pero mirad, esto se basa en la morfología de la onda P. Las taquicardias auriculares se producen o bien en la aurícula izquierda o bien en la aurícula derecha. Entonces, empiezas mirando la P en AVL y te dice si la P en AVL es negativa o isoeléctrica, preguntas sí. Sí, es negativa o isoeléctrica. Es que se está produciendo esa taquicardia auricular en la aurícula izquierda. No, es positiva. Pues entonces esa taquicardia auricular se está produciendo en la aurícula derecha. ¿De acuerdo? Y luego a partir de aquí, pues seguimos. Quizá lo más fácil de entender sería esto. Estamos en la aurícula derecha, ¿vale? Que es donde está el nodo sinusal. Con lo cual, si ese foco que está produciendo la taquicardia está muy arriba en la aurícula derecha, muy arriba, está muy cerquita del nodo sinusal, con lo cual las P's en 2, 3 y AVF serán positivas porque se parece mucho a una taquicardia sinusal. Pero si dentro de la aurícula derecha ese foco que está produciendo esa taquicardia está muy abajo, muy cerquita del nodo auriculoventricular, pues cuando despolariza hacia arriba la aurícula, por las ondas 2, 3 y AVF son negativas. No voy a hablar más. Esto ya en sí es complejo. Y luego, si cogemos un electro y decimos, a ver, distingue las P's. Pero esta es la teoría. Y la teoría, bueno, así contada como yo acabo de contar esto, yo creo, yo lo tuve que entender yo primero, antes de empezar a dar estos cursos, como para poder explicarlo, porque si no, este esquema, así sin entenderlo, aprendérselo a bloque, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, que es un poquito donde esté ese foco de taquicardia auricular, aurícula derecha, aurícula izquierda. La aurícula derecha tiene que ser más parecido al ritmo sinusal, porque el nodo sinusal está ahí, por eso la P en AVL es positiva. Y luego, dependiendo de si en la aurícula derecha esté más alto, más cerquita del nodo sinusal, serán más parecidas, por eso las P son positivas. Y si está más bajito, más cerca del nodo auriculoventricular, las P son negativas, porque va hacia arriba, ¿no? Despolariza hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues mirad, esto es tan complejo que nada, que nos ponen aquí, esto es una taquicardia auricular porque está sacada del libro, tú lo que ves es una taquicardia, que lo primero que tenéis que decir es, me estoy enfrentando a un paciente que tiene una taquicardia de QRS estrecho, ¿vale? Tranquilidad entonces, que va a 150 y que no es sinusal, porque no están las P's, no están las P's. En 2, 3, AVF, donde se tendrían que ver las P's, no estás. De acuerdo, y ahora me entra la duda, pero ¿y entonces esto qué será? ¿Esto será una taquicardia supraventricular con participación del nodo auriculoventricular? Esto, mira, que me ha dicho Ana, mira, que es que aquí estoy viendo aquí unas onditas como las que me ha dicho ella. Pues a lo mejor es un flúter atípico versus taquicardia auricular. En realidad, ninguno de los dos se quita con adenosina, con lo cual yo a este señor tan tranquilamente le ponía adenosina. No se va a quitar, se va a abrir y vamos a ver mejor estas ondas. ¿De acuerdo? Entonces ya lo interpreto, pues eso, una taquicardia auricular, un flúter, si está en ayunas o si ha caído ahora, le puedo incluso cardiovertir o lo que sea, ¿de acuerdo? Según la situación hemodinámica. Ejemplo de taquicardia auricular. Esta, que se ve mejor, pues es la taquicardia auricular que tiene la conducción 2-1, porque aquí que me lo han preguntado una vez me preguntaron, pero ¿y entonces aquí esto cómo no te parece un bloqueo? Porque si esto es una P, esto es otra P, esto es otra P. Pues mirad, es que
las ondas P, por definición, son positivas. Entonces aquí ya veo que la onda en AVL es negativa. Entonces acordaros del algoritmo que empezábamos anteriormente en esa taquicardia auricular, que empezábamos mirando las ondas P. Ya si vemos una onda P aquí negativa, pues sinusal no es. Con lo cual no estamos hablando de un bloqueo AV, porque en el bloqueo AV que estuvimos hablando antes de 2,1 y todo esto, las P son normales, las P son sinusales, no hay nada, no le pasa nada a la onda P, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es este tipo de taquicardia, que es una taquicardia auricular con conducción 2,1. Y a continuación, pues pasaríamos ya al otro grupo de taquicardias. ¿Os acordáis del primer esquema que os he dicho de ese artículo de Jesús Almendral que hablaba de las que participa la aurícula y luego de las taquicardias de la unión AV, ¿no? Entonces, dentro de las taquicardias de la unión AV, pues, bueno, pues tenemos la intranodal, que es la más frecuente, la que se produce dentro del nodo AV. Estas son las que se quitan con adenosina, que es que el nodo AV está dividido en dos vías, una vía lenta y otra vía rápida. También aquí tenemos que lo más habitual es la llamada forma común, que baja por la vía lenta, sube por la vía rápida. Bueno, y como se produce ahí en el nodo auriculoventricular, pues es como la activación de los ventrículos de las aurículas es prácticamente simultánea, ¿vale? Prácticamente a la vez, porque va como si dijéramos desde la mitad, va para las aurículas y los ventrículos. Entonces, no se ve la onda P o bien está provocando deformidades en el QRS que lo están diferenciando de ese QRS sinusal que cuando no hay taquicardia. Son pequeñas deformidades, ¿vale? Es decir, que, repito esto un poco, que la taquicardia esta de la unión, como se produce aquí, a nivel de la unión auriculoventricular, pues hay una despolarización, una activación de los aurículos y los ventrículos prácticamente a la vez. Con lo cual, la P pues no se ve o bien está dentro del QRS. ¿Vale? Y entonces aquí es el otro tipo de taquicardias en el esquema que he dicho que no voy a tocar, que son las de reentrada auriculoventricular, donde hay una vía accesoria extranodal, pues el capítulo de la preexcitación, que en los apuntes viene, ¿vale? Y que la forma más habitual es la llamada ortrodrómica, en el que la actividad baja por el sistema específico y sube por la vía accesoria. Y esto es muy bonito, esto es precioso, porque realmente cuando, bueno, lo veréis, no quería hablar, pero es que esto me gusta mucho contarlo. En el Wolf, si tú ves un Wolf en ritmo sinusal, pues tiene todo eso que hemos dicho del QRS con la onda empastada, el PR corto y demás. Bueno, pues cuando se produce una taquicardia que es la ortodrómica, pues la conducción se hace por la vía normal, con lo cual el QRS es normal, ¿de acuerdo? Entonces no se ve lo que sería el Wolf, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se llama la ortodrómica, que suele ser la mayor frecuencia de las taquicardias que tienen los del Wolf, que no tienen por qué tener taquicardias, que el Wolf es pues algo, o sea, una vía accesoria que se ve cuando está en ritmo sinusal, pueden tener su ritmo sinusal normal, pero no tiene, estoy hablando de en caso de que se produzca una taquicardia en paciente que tiene un Wolf por reentrada auriculoventricular, ¿de acuerdo? Bueno, pues no voy a hablar más de esto y vamos a hablar un poquitín así, algunos detalles de la famosa taquicardia reentrante nodal, que es la taquicardia supraventricular más frecuente, hasta el 75% de los series, que es lo que llamamos. Es una taquicardia intranodal, es una taquicardia por reentrada de la unión AV, una taquicardia reciprocante de la unión, o sea, todo metemos en la definición, o sea, el diagnóstico metemos la palabra nodo, unión intranodal, reentrada de la unión AV, ¿vale? Porque ahí participa el nodo. Parece ser que está más en mujeres, y la común, que es la más frecuente,
es la lenta rápida porque el impulso baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. Y luego hay otra reentrante nodal no común, atípica o rápida lenta, que como veis nos la vamos a encontrar muy poquitas veces y que es invertido, que el impulso baja por la vía rápida y sube por la vía lenta. Y ahora, como un ejemplo vale más que 1000 palabras, pues este es lo que sería la típica taquicardia reentrante nodal común, la típica, la que nos vamos a encontrar. Bueno, pues lo que decimos, no siempre es fácil identificar la onda P, porque como se activan a la vez las aurículas y los ventrículos, es prácticamente simultánea la activación. Entonces, esa onda P retrógrada, esa onda P que sube desde el nodo auriculoventricular hacia la aurícula, puede estar oculta dentro del QRS. Entonces, aquí no se ve muy bien, no he puesto un ejemplo que se vea muy bien, pero a veces esa P, pues yo creo que produce esta pequeña muesca que hay aquí, o incluso aparece como una R', una pseudo R' en V1 y una pseudo S en derivaciones inferiores. O sea que esa, a veces se ve aquí una muesquecita o una R' y eso sería la onda P que está ahí dentro del complejo QRS. Entonces, esta es la típica taquicardia que le pones adenosina y te da un gusto porque se quita, bueno, puedes hacer maniobras vagales también, auscultación primero de las carótidas, si no tienes soplos, pues puedes ahí meter la mano para hacer la maniobra de, bueno, para estimular el nodo y pues nada, se puede quitar o bien se le pone adenosina. Vale. Bien, eso sería la que vamos a ver con más frecuencia. Pero también vamos a ver alguna que una vez que se ve este electro, pues no se nos va a volver a olvidar, que es la que se llama reentrante nodal no común. Entonces, ¿qué ocurre? Que la onda P retrógrada aparece retrasada, o sea, ya no coincide dentro del complejo QRS, sino que está retrasada y aparece ligeramente por delante del QRS siguiente. Ojo, precioso, esto sería la onda P retrógrada, pero ¿qué es la onda P retrógrada de esta activación? De la activación en que se ha activado el ventrículo y luego la aurícula aparece aquí, pero no es una P que sea la que va a acompañar a este QRS, sino que es la P retrógrada. Como vemos aquí, es negativa aquí en 2,3-AVF y estas son las famosas taquicardias muy poco vistas, que digo famosas porque de RP largo, porque entre esta R y esta P es lo que se llama, es largo, RP largo porque la P está aquí. Mientras que en la anterior, en la que, a ver, no sé bajar pero bueno, en la anterior que hemos visto, como la P estaba, justo metida en el QRS, son las que se llaman de RP corto, porque está aquí inmediatamente aquí. Pero, insisto, esta P que hay aquí, que parece una P que va delante de este QRS, no, esta es la P retrógrada de la activación desde el nodo auriculoventricular hacia ventrículos y hacia las aurículas. Esta P es negativa en derivaciones inferiores e isoeléctrica en la derivación 1. Y esta es un típico caso que también se ve y no se olvida porque son iguales. Reentrante nodal no común, poco frecuente. De acuerdo. Luego, bueno, pues ahora tenemos aquí también el ritmo acelerado de la unión, pues es cuando digamos que el nodo AV es el que toma el mando, porque el nodo sinusal, pues vamos a tener, vamos, que no está, vamos a decir, y entonces toma el mando el nodo AV. Entonces, el complejo QRS, o sea, no, como no hay P, porque se origina en el nodo AV, entonces va
como si dijéramos de nodo AV hacia abajo. Solo hay estimulación ventricular. No es muy rápida, aunque es acelerado de la unión, pero no es muy rápido. Y el QRS, pues a veces pues puede ser ancho, puede ser un poco más estrecho, dependiendo, porque claro, está alta, se produce, es alta. Vale, y luego ya lo que tenemos aquí, pues es lo que os he dicho antes. ¿Qué pasa con la adenosina durante una taquicardia supraventricular? Porque es lo que os digo, a vosotros cuando os viene a la urgencia, pues veis que tienes un paciente, en este caso, por ejemplo, pues está taquicárdico, el QRS parece un poco ancho, aunque no es una taquicardia ventricular, es una taquicardia, podemos decir, de QRS ancho, pero es supraventricular. ¿Vale? Esto cuando hablemos en la próxima clase de las taquicardias ventriculares aprenderemos un poco a distinguirlo. Entonces, pues no tenemos muy claro qué es esto. Pues no tenemos claro. Va a 150. Hombre, yo así también pensaría que es un flúter. Y que no me parece que sea un flúter. Va a 150, no me parece que es el flúter típico. No le veo las ondas de sierra. Entonces, bueno, pues le he puesto adenosina. Y al poner la adenosina, pues se abre. Y entonces ya sí que veo las ondas de flúter. Y entonces ya lo catalogo porque el efecto de la adenosina es muy pasajero y luego ya pues aparecería otra vez la taquicardia. Mientras que si es una verdadera taquicardia supraventricular intranodal, ¿vale? Pues entonces hay una pausa y entonces se bloquea el nodo y aparece el ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Y ya esta es la última diapositiva porque ya es como un compendio de todo para saber, bueno, entonces a mí me dan un electro, pues como hemos dicho, como un electro como este y por lo menos tener alguna pauta, pues saber cómo puedo interpretarlo. Entonces, pues te dice, esquema diagnóstico de la taquicardia de QRS estrecho. Y la primera pregunta que te dice ¿es una taquicardia irregular? Y te dice, no, es irregular. Entonces te mete aquí un poquito las distintas taquicardias que puede haber irregulares, que son la más conocida, la fibrilación auricular. O bien, una taquicardia auricular o un flúter con conducción variable. Porque es lo que hemos dicho que antes, que el flúter era bastante rítmico, pero a veces el flúter conduce, pues, 3-1, 4-1, bueno, pues eso sería irregular, pero yo creo que las ondas F también las veríamos y lo podríamos distinguir. Y luego pone la taquicardia auricular multifocal, que es cuando, no hemos hablado aquí, pero es cuando hay varios focos en la aurícula y entonces hay como P's de distinta forma que acompañan a QRS. Acompañan a QRS porque es multifocal, porque es de distintos focos, ¿vale? Y entonces también es irregular. Bueno, ya nos hemos quitado unas cuantas y ahora podemos decir, ¿la taquicardia regular? Sí, es regular. Entonces, nos preguntamos, a ver, ¿vemos ondas P's? ¿Vemos ondas P's? Y bueno, a ver, llama ondas P's también a las ondas de flúter. Dice, sí. Entonces, ¿la frecuencia auricular es mayor que la ventricular? Quiere decir, las ondas F de flúter van a 300 y el QRS va a 150. Sí, entonces es un flúter auricular. O una taquicardia, bueno, auricular sin conducción AV. O una taquicardia auricular sin conducción AV11. O sea que hay una frecuencia de la aurícula mayor que lo que pasa el ventrículo. Este es el caso del flúter. Ahora me dice, ¿hay ondas visibles? Sí, pero la frecuencia auricular es mayor que la ventricular. No. Entonces miramos el intervalo ese que hemos dicho, el RP. ¿Que el RP es largo? ¿Es el largo? Pues entonces es lo que decimos esto. La no común o la vía accesoria. Hay una de vía accesoria que es decremental, que se llama de Kummel, que es una vía accesoria también dentro de las de, esta estaría dentro de las del Wolf, ¿vale? Con una vía accesoria.
Pero bueno, que sepáis que esta es de RP largo, es la que he escrito antes, la taquicardia intranodal no común. Que es corto, pues es corto, tenemos la taquicardia auricular, la común, la de la unión, la normal, ¿vale? Incluso aquí, bueno, ya no nos vamos a meter más porque ya es que analiza el RP si es mayor de 70 milisegundos o RP menor de 70, ¿vale? Yo creo ya que con saber que si es de RP corto, pues son más hacia la taquicardia nodal, la común. Y esta es la última diapositiva. Entonces, no sé si estéis muchos conectados, si lo veréis después. Pero es verdad que cuando se llega aquí, dije, bueno, tenemos un lío en la cabeza ahora mismo, es verdad, pero cuando luego te pones en el día a día, pues sabes distinguir tu FA, sabes distinguir tu flutter, porque por suerte el 90% son comunes. Si no es común, con las ondas F de sierra, lo podemos distinguir el otro, el horario, el que os he dicho, por las ondas F positivas. Y luego ya nos metemos en el gran grupo de la taquicardia nodal de la unión, que no vemos ondas P, que le ponemos adenosina, que si se quita ya está confirmado que es una taquicardia nodal, y que si no se quita suele ser un flutter de esos atípicos raro, porque no lo he distinguido porque si el típico lo conozco, o bien una taquicardia auricular, que tampoco se quita. O sea que luego nos quedamos con 4 ideas que nos van a sacar de apuros, desde luego, cuando estemos en la urgencia, ¿vale? Entonces, pues nada, con esto ya he acabado. No sé si vosotros podéis, si Javier, pueden preguntar algo, ellos si pueden preguntar, no sé, o si se conectan sin micrófono, o si no, pues ya lo que veáis. Y no sé si alguien me está oyendo. Porque con esto ya he acabado la presentación. Y bueno, aquí parece que pone que hay 4 participantes, pero yo ahora mismo no estoy oyendo nada. Entonces, pues nada, que me voy a despedir y ya si tenéis alguna duda, pues me la comentáis, ¿de acuerdo?